Bueno, buenas tardes. Quiero saludar, ¿verdad?, a los que estén oyendo esta grabación y solo quiero traer una palabra para aquellas personas, ¿verdad?, que pues están preocupados porque estamos pasando una situación, difícil, es algo mundial y nosotros sabemos, ¿verdad?, los hijos de Dios sabemos que la palabra de Dios tiene las respuestas. Sabemos claramente que hay un orden profético del cual vemos que se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Entonces yo quiero traer una pequeña palabra. Quiero ir a Nahum capítulo 1 versículo 7. Y dice este pasaje en la Biblia: Jehová es bueno, dice, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios cuidadosamente, con seriedad, ¿verdad?, como debe ser, la Biblia habla de eventos en los últimos tiempos que son muy claros. No queremos exagerar o decir lo que no es, pero sí queremos hablar lo que es la verdad. Y en Mateo 24, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el profeta Daniel, otros profetas como Ezequiel y en otros lugares de la Biblia, la palabra de Dios habla de esas cosas proféticas, de esas cosas que vendrían en los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo hoy. Entonces, yo quería traer este pasaje que para mí ha sido de mucha bendición. Los hijos de Dios no debemos tener miedo. Los hijos de Dios debemos de vivir con fe, con firmeza. Y dice este pasaje: Jehová es bueno. Dios es bueno. Esa es una verdad que no se nos puede olvidar, de que servimos a un Dios bueno, que el Creador, el dueño de todo, es bueno. Ahora, el hecho de que Dios sea bueno no quiere decir que hagamos lo que hagamos, no importa, porque el hecho de que Dios es bueno, en realidad lo que hacemos es muy importante, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, todos hemos fallado, dice la palabra de Dios, y esa es una verdad que no podemos negar, ¿verdad? Que todos fallamos, todos hemos pecado. Entonces tenemos que entender que Dios sí es bueno, pero que la paga del pecado es muerte. Nosotros, por la consecuencia del pecado, nosotros hemos traído mal sobre nuestra vida. O sea que si una persona muere sin Cristo, la consecuencia es el mismo infierno. Pero como Dios es bueno, Él mandó a su Hijo Jesucristo para traer esa esperanza, esa salvación, esa realidad de la vida eterna. Por medio de Cristo Jesús hay esa solución para el pecador. Cristo derramó su sangre. Cristo cumplió en la cruz del Calvario con el requisito para nosotros poder ser justificados y de esa manera recibir salvación. Así que sí, Dios es bueno y Dios ha provisto la salvación, pero tenemos que nosotros clamar a Dios y creer, ¿verdad?, en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Arrepentirnos de nuestros pecados y entonces, cuando Él es nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos da vida eterna, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. Ahorita hay mucha gente angustiada. Ahorita hay mucha gente, están con pánico, están preocupados, y conociendo la palabra de Dios, yo puedo decir que los hijos de Dios no tenemos por qué vivir con miedo. Los hijos de Dios debemos confiar en Dios, porque Dios es soberano, porque Dios es poderoso, porque Dios es el que vive y reina. Dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. A todo el que escuche este pequeño comentario, lo que yo te puedo decir es que hay un Dios que es grande, que es poderoso,
que es el dueño de la vida, que es el dueño de todo. Y si nosotros clamamos a Dios, ese Dios nos ayuda. Así que no hay que tener miedo. El miedo no es para un hijo de Dios. Nosotros servimos a un Dios vivo. Y lo digo otra vez el pasaje. Nahum 1:7 dice, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. O sea que Él te da la fuerza, Él te ayuda, Él está contigo en el día de la angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. ¿Qué quiere decir esta última parte? Que Dios conoce a aquellos que son sus hijos. Dios conoce a aquellos que verdaderamente confían en Dios. Y los que confiamos en Dios, no tenemos que vivir en miedo. Yo puedo testificar de la grandeza de Dios, del poder de Dios, y los años que he servido a Dios me he dado cuenta que verdaderamente hay un Dios verdadero, un solo Dios verdadero, grande, poderoso, que reina y vive por los siglos de los siglos, y que ese Dios nos ama y que ese Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero la humanidad, tristemente, va tras lo malo, tras el pecado. Y estamos en tiempos similares a los tiempos de Sodoma y de Gomorra. En los tiempos de Noé también, por ejemplo, donde el hombre vivía en su pecado, el hombre vivía la vida como querían y no les importaba lo que Dios pensaba. Estaban ignorando a Dios. Así que debemos de clamar a Dios, debemos de clamar a Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Que Dios bendiga a todo aquel que escucha esta pequeña palabra. Bendiciones.